Entonces lo invito, mi hermano, a que pase al estrado. Entonces con ustedes, mi hermano Padua. Esta Biblia es de mi hermano Héctor. Señor maestre Sala. Buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio de las doctrinas de la gracia. Seguimos con la expiación limitada. Voy a pedirles por favor que busquen en sus Biblias Romanos capítulo 3, versículo 21. Voy a pedirle el favor a mi hermano Nicolás que nos lea, por favor, Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Amén. Dijimos hace 8 días que el término expiar o expiación en sus diferentes maneras en que se utiliza en el Antiguo Testamento significa cubrir o propiciar. Dijimos hace 8 días también que este camino de la expiación era un camino que Dios había revelado a los hombres, que no es un camino que los hombres se hayan inventado para llegar a Dios. Y básicamente definimos que todas las figuras del Antiguo Testamento en cuanto a la expiación, en cuanto a cubrir y propiciar, se revelaban en la persona del Señor Jesús. Amén. Fue básicamente lo que vimos. Vamos a empezar entonces en esta mañana a desgranar un poquito mejor esta idea de la propiciación. Y este texto que leímos de Romanos capítulo 3 nos va a hablar sobre eso. Si miramos de cerca el contexto de lo que el apóstol viene hablando, todos ustedes ya conocen esta historia, ¿no? El apóstol quiere dar a conocer la salvación en la carta a los romanos, quiere explicar de qué se trata esta doctrina de la salvación. Pero él no empieza, como buen judío, no empieza diciendo la salvación es esto, sino él va a empezar a demostrar cómo es que la salvación se va a presentar delante de los hombres. Y en el capítulo 1, si usted mira por ahí en el versículo 18, él toma una palabra que encuentra en la profecía de Habacuc y en el versículo 18 dice, mas el justo por la fe vivirá. E inmediatamente el versículo que le sigue dice, pero la ira de Dios se ha manifestado a los hombres. ¿Por qué se ha manifestado la ira de Dios a los hombres? Porque los hombres recibieron de Dios una revelación de Él mismo. 2 cosas recibieron en su revelación, que Él existe y que tiene poder. Pero cuando los hombres recibieron esa revelación de Dios, ¿qué hicieron? La entendieron y la rechazaron. Dijimos, no nos interesa. No nos interesa conocer ni de la existencia ni del poder de Dios. Entonces la ira de Dios se revela y en el resto del capítulo vemos cómo estos hombres que han entendido ese conocimiento y lo han rechazado, se han hecho una forma falsa y rebajada de Dios en lugar de adorarlo. Y como consecuencia de su extravío y su depravación, el resto del capítulo 1 nos muestra cómo los hombres y las mujeres cayeron en esa misma depravación.
En el capítulo 2, ya de la carta a los romanos, muestra que no solamente los paganos fueron afectados por esa depravación y ese extravío, sino que las personas que pudieran llamarse religiosas o morales también cayeron en esa misma condición. Fueron afectados por haber abandonado el conocimiento que Dios les había revelado de sí mismo. La conclusión a la que llega entonces el apóstol Pablo ya en el capítulo 3 es que todas las personas paganas y morales están destituidas, dice la versión 60. Aquí en la Nueva Biblia de las Américas dice que no alcanzan. Están destituidos de la gloria de Dios y están bajo su ira, porque de alguna manera todos hemos pecado. ¿Claro hasta ahí? Bien. Sin embargo, desde el versículo 21, lo que nos leía nuestro hermano Nicolás, es que la situación, aunque parece desesperada, tiene una solución. Versículo 21, sus ojos en la Biblia, por favor, capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Pero ¿cómo se manifestó la justicia de Dios? ¿Cómo se reveló esa justicia de Dios? Cuando la justicia y la gracia de Dios se revelan, muestran que el Padre, en su misericordia, en su amor, ha provisto un camino, por lo cual, como dice el versículo 26, todos los que creen en el Hijo pueden ser salvos, aunque hayan pecado. Ese es el punto principal de lo que el apóstol va a empezar a enseñar, no solamente en el capítulo 3, en el 4 les va a hablar de la justificación, en el 5 de la muerte, en el 6 del bautismo y así, usted lo verá por toda la carta. Pero lo que el apóstol Pablo quiere dar a entender allí, en este pasaje que nos interesa a nosotros en especial, es que no solamente Dios se ha revelado a los hombres con su poder, su deidad, no solamente ha manifestado su ira a los hombres que detienen con injusticia la verdad, sino que también ha revelado un camino para la salvación. Básicamente lo que el pasaje enseña es que la ira que debía caer sobre nosotros por nuestro pecado, por nuestra injusticia y nuestra maldad, ha recaído ¿sobre quién? Sobre Cristo, perfecto. Ha sido aplicada a Cristo y por eso Cristo ha muerto. Amén. Él ha tenido que morir. La sangre de Cristo, según el pasaje que estamos leyendo, versículo 25, por favor, dice, bueno, voy a leer desde el 24, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio, ojo con esas palabras, por medio de la redención, que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. ¿Qué es lo que quiere demostrar el Señor? Su justicia. ¿Cómo la mostró a los hombres que pecaron? Exhibiendo su ira. Pero a través del camino que abrió por medio del sacrificio de Cristo, quitó esa ira de los hombres que creen en Él, dice el pasaje, y la puso sobre Cristo. ¿Amén hasta ahí? Si de pronto no me hago entender, por favor, dígame, hermano, no entiendo. Y reevaluamos las palabras que estamos usando. Ya que la ira de Dios ha caído sobre Cristo, ha sido aplicada sobre Él y por eso ha muerto, entonces la sangre de Cristo abolió ese enojo que Dios tenía contra nosotros. Y ya que nos quitó la ira y el enojo por nuestro pecado, nos aseguró un trato propicio y favorable. ¿Recuerdan lo que significa propiciar? ¿Era cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? No es cubrir. Encauzar, ¿cierto? Demostrar un favor, hacer posible la buena voluntad para que algo o alguien nos ayude. En ese caso específico, dice que el versículo 25, como propiciación por su sangre. Y entonces Pablo expresa en este argumento precisamente esto de lo que venimos hablando, que por la muerte sacrificial de Cristo, nuestros pecados
han sido borrados, han sido cubiertos, recuerdan, han sido expiados por una parte, pero que también Cristo ha pacificado la ira de Dios hacia nosotros. Ha cubierto, recuerdan expiación, cubrir y propiciar. Ha cubierto nuestros pecados, nos ha hecho limpios de ellos, pero que también ha propiciado un favor del Padre hacia nosotros, un favor agradable, su misericordia, su amor. Todo viene a través del sacrificio de Cristo. Algo que debemos tener en cuenta en este pasaje y en la expiación de lo que estamos estudiando era algo que nos enseñaba el profesor Faber, ahí lo ven ustedes, allá todo juicioso, acerca de la ira de Dios. La ira de Dios es un atributo que Él tiene y es un atributo que ha compartido con nosotros, ¿cierto? Todos nos hemos dado cuenta que Dios ha compartido la ira con nosotros. Es un atributo comunicable. Todos nosotros sentimos ira. El problema es que nosotros muchas veces comparamos la forma en que nosotros sentimos ira y enojo con la forma en que Dios siente ira y enojo. Y a veces tenemos un entendimiento tan deficiente de la ira de Dios. Mire, ¿sabe cómo nos damos cuenta que tenemos un entendimiento deficiente de la ira de Dios? Cuando algo malo nos pasa, inmediatamente pensamos, ¿cierto? Señor, ¿yo qué habré hecho? Su merced, ¿por qué está bravo conmigo? O cuando alguien más sufre alguna calamidad o alguna enfermedad o algo difícil, uno inmediatamente, la reacción de uno es, eso debe ser que está en algún pecado. Pero la ira de Dios, según lo revela la Escritura, no es un enojo pasajero o engreído, tan característico de esos dioses paganos que a veces vemos por ahí, ¿no? Que la ira de Dios necesita realmente ser tomada en serio. Que la ira de Dios, básicamente lo que enseña la Escritura es esa oposición vehemente de un Dios santo hacia todo lo que se opone a su santidad. Todo lo que se opone a su santidad. Amén. Por eso estaba dirigida hacia nosotros. ¿Por qué? No éramos santos. Amén. Hasta ahí vamos entendiendo más o menos la idea de lo que quiero darles en esta mañana. Pero ¿por qué estamos haciendo énfasis en esto? Porque estamos hablando de la ira de Dios y como tratando de encauzarla en esta doctrina de la expiación. Estamos hablando de esto porque única y exclusivamente el Señor Jesús es quien puede expiar, o sea, cubrir nuestro pecado por medio de su sacrificio. Quiero que miremos Hebreos capítulo 9. Verso 18. Hermano Leonardo, por favor, Hebreos capítulo 9, verso 18. Hasta terminar el capítulo, por favor.
Amén, muchas gracias, mi hermano. ¿Qué es lo que nos dice el pasaje entonces básicamente? Número uno, que solamente Cristo era esa evidencia de todo lo que el Antiguo Testamento remarcaba como sacrificio o como expiación, que servía para cubrir y propiciar. Cubrir y propiciar. Pero que fue tan perfecto su sacrificio que no hubo necesidad de más. Que solamente ese sacrificio le bastó al Padre para, número uno, satisfacerlo en cuanto a la ira. Y número dos, para vindicar la ley. ¿Saben qué es vindicar? Vindicar es la recuperación de la justicia. Es como una defensa, da la idea de la venganza de la justicia, aunque no en esos términos, pero es la idea que conlleva. Así que Cristo con su sacrificio, según nos lo explica ahí el escritor de la carta a los Hebreos, no solamente satisfizo esa ira de Dios hacia todo lo que se oponía a su santidad, sino que también recuperó la justicia que es manifestada por la ley. Amén. Ahora, cuando nosotros hablamos de salvación, generalmente hablamos del plan de salvación, ¿cierto? Todos conocen aquí esa expresión, el plan de salvación. Esa expresión no se encuentra en la Biblia. Usted no encuentra en la Biblia a ninguno de los escritores diciendo el plan de salvación es este. Pero, ¿por qué se habla del plan de salvación? ¿Por qué creen? Porque es algo manifestado desde antes. ¿Qué más? La estrategia que Dios utilizó. ¿Qué otra cosa puede encontrarse en un plan? Muy bien, una estructura. Una estructura, una organización, por acá dijeron. Un decreto, un paso a paso. Todas esas ideas están contenidas dentro de la palabra plan, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos un plan, por ejemplo, un plan de ahorro, ¿qué hacemos? Muy bien, perfecto. ¿Recuerdan hace 8 días cuando hablamos que todos teníamos al Espíritu de Dios, la Biblia la sabemos leer y sabemos pensar y que éramos teólogos en potencia? ¿Recuerdan eso? Ahí está el ejemplo perfecto de lo que yo les quería decir. Eso era. Todos somos teólogos en potencia, pero no, es la definición, ¿cierto? Cuando queremos hacer un plan de ahorro, pues terminamos ahorrando. Es así de sencillo. Pero todo lo que ustedes dijeron va incluido dentro de la idea de un plan. Y podemos entenderlo así en la Escritura, porque hay una idea detallada, pero hay algo específico. Dentro de todo plan hay un propósito. Siempre, siempre hay un propósito. ¿Cómo podríamos definir la palabra propósito? Es el fin del plan. Wow. Es el fin del plan. ¿Qué más? Muy bien. Siempre que hay un propósito, hay un objetivo en mente. Y la idea de establecer un plan es poder llevar ese propósito a cabo, ¿cierto? Entendemos nosotros, por la Escritura, que todo lo que Dios hace, siempre lo hace con un propósito. Siempre. Hay una estructura, hay un objetivo, hay algo que se evidencia de lo que Él quiere hacer. Y que cuando hay un propósito, entendemos, no solamente por la teología, sino también por el sentido común, que no se puede planear algo sin tener ese objetivo en mente. Ahora, ¿qué fue lo que empieza, o qué es mejor, lo que empieza diciendo el apóstol en el capítulo 3, versículo 21 de la carta a los Romanos? ¿Lo recuerdan? Lo leímos ahorita. Pero ahora, aparte de la ley, que es lo que él viene exponiendo, el hecho de por qué se manifiesta la ira de Dios, por qué los hombres son condenados, por qué ha venido no solamente para religiosos, inmorales, gentiles, judíos.
Él dice, ahora, aparte de la ley, ¿qué? Léanlo en la Biblia, ahí está. Se ha manifestado. Esa palabra manifestado, básicamente es la palabra revelar. Dicho propósito se nos ha manifestado. ¿Cuál propósito? ¿Cuál propósito? Según la carta a los Romanos. La salvación, la expiación. El hecho de que Dios haya vindicado su justicia, de que haya sido propicio por medio del sacrificio de Cristo. Amén. Ese propósito se nos ha manifestado. Cuando se nos habla de una manifestación o de una revelación, inmediatamente nuestras mentes entienden la idea de algo que estaba escondido. ¿Sí? Algo que se ha revelado es algo que se ha escondido. ¿Recuerdan, bueno, los que tenemos más nievecita en el pelo, recuerdan esas cámaras antiguas? ¿Sí las recuerdan? No las de ahora que usted toma 5,000 fotos cuando entra al baño y eso. Las Kodak, ¿cierto? Y que uno compraba el rollito ahí en forma de gafitas y toda la cosa. ¿Recuerdan que ese rollo tenía por dentro todas las fotos que habíamos tomado? Pero las tenía en forma de negativo. ¿Se acuerda que no faltaba el que sacaba el negativo? Este chino pendejo se tiró todas las fotos. Ya no hay nada que ver. Y uno solamente se quedaba con el negativo porque no había cómo revelarlas. Todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento acerca del sacrificio de Cristo estaba así, en negativo. Pero cuando vemos los escritos de los hombres en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta cómo ellos empiezan a revelar quién era la persona de Cristo, por qué se manifestó como se manifestó, qué era lo que quería darnos a entender Moisés, Abraham, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, no, Jeremías, Ezequiel, todos los profetas del Antiguo Testamento, David y los Salmos, ¿qué era lo que querían darnos a entender? ¿Qué era lo que querían mostrarnos que en su tiempo no pudieron comprender muy bien, pero que fue revelado a nosotros? Que en la persona de Cristo, el Padre había abierto un camino a su presencia. Y es algo que vamos dentro de 8 días a concretar más el pensamiento cuando hablemos de los beneficios de la redención y de los beneficios de la expiación. Pero sin adelantarme, nos damos cuenta cómo hay un texto en Pedro que él dice, todos los hombres en el Antiguo Testamento indagaron en qué persona y en qué tiempo se había de manifestar la salvación. Y es lo que Pablo está haciendo también en la carta a los Romanos. Vuelvo y les digo, él va a hablar de salvación, pero él no entra diciendo, miren muchachos, 10 puntos para la salvación. No. Él tiene que empezar a explicar cuál es la condición de los hombres y las mujeres antes de llegar a la salvación, lo que nos enseñaba nuestro hermano segundo. ¿Por qué esa depravación llegó allí? ¿Cómo es que los hombres resultaron siendo depravados? Primero porque negaron la existencia de Dios, negaron esa revelación, ¿y qué hicieron con ellos mismos? Se desbocaron a sus placeres. Esa es la manera en que Pablo empieza a mostrar cómo es que la revelación de la expiación se va a hacer manifiesta en sus escritos. Entonces, como les decía, los escritores del Nuevo Testamento empezaron a revelar esos misterios que estaban ocultos en el Antiguo Pacto, que fueron revelados en Cristo porque Él era la persona sobre la cual hablaban todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Cuando se encuentra la palabra misterio en la Biblia no quiere decir que es algo lúgubre o místico. Un misterio en la Biblia es algo que antes alguien no conocía y que después se hizo conocer. Así de sencillo. Ahora, dijimos que era un plan, ¿no? Porque tenía un propósito. Básicamente un plan lleva en mente un propósito. El punto de vista de la Escritura en ese sentido revela que el deseo y el propósito de la expiación de Cristo son determinados únicamente para su pueblo. Hermano segundo, por favor, Mateo 1:21. Mientras tanto, por favor, hermana Milena, Hechos 20:28.
¿Qué dice Mateo 1:21? Y dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Gracias, mi hermano. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hechos 20:28, por favor. Muy bien. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ahora, es imposible pensar desde el punto de vista teológico o desde el sentido común, desde donde usted lo quiera ver. Es imposible pensar que el propósito que el Padre determinó en la expiación no se haya llevado a cabo, que ese plan hubiera quedado frustrado. Es imposible pensar que Cristo simplemente hubiera muerto como parte de la buena voluntad de Dios, pero sin llevar un efecto determinante en sí mismo. Recuerdan, hace 8 días les dije que yo quería entender mejor no la expiación como expiación limitada, sino como expiación determinada, ¿cierto? Y eso básicamente es de lo que nos habla un propósito o un plan, de algo que está determinado. Si volvemos al ejemplo del plan de ahorro, ¿qué es lo que usted determina? ¿Gastarse toda la plata en cosas que no va a necesitar? No. Usted determina guardar una parte para ese ahorro. Si el plan de salvación se conoce como plan de salvación, entonces debe llevar un propósito determinado. El propósito determinado de la muerte de Cristo es, según la Biblia, salvar a su pueblo, salvar a la iglesia. Si la muerte de Cristo se hizo de manera literal, como nos lo dice la Biblia, y su resurrección quedó como el sello de la aprobación de dicho sacrificio, como nos dice la Biblia, entonces el propósito de expiar los pecados de su pueblo tuvo que hacerse efectivo. No podía ser de otra forma. No podía ser que Cristo muriera como algo que el Padre quiso mostrar en su benevolencia, pero murió y no más. La Biblia lo dice. Él va a expiar a su pueblo de sus pecados, por la iglesia por la cual Cristo entregó su sangre. Y tenemos entonces que hacernos pues la pregunta que de pronto desde hace 8 días muchos están esperando, ¿cierto? ¿Realmente Cristo murió por todo el mundo o no? Básicamente es de lo que habla la expiación limitada. Cristo se ofreció como sacrificio para toda la raza humana sin distinción. Miremos un pasaje, por favor. Juan capítulo 6. Le voy a pedir a mi hermana Elizabeth, porfa. Juan capítulo 6, versículos 35 al 40. Juan 6, 35 al 40, por favor.
Amén. Creo que está muy sencillo, ¿no? Y el Señor Jesús, como buen hebreo, remarca esa idea que quiere decir. Todo lo que el Padre me da viene a mí. Y viene con un propósito. No viene porque sí. ¿Cuál es el propósito de que alguien vaya a Cristo, según el pasaje? ¿Qué? Que sea salvo. ¿Y cómo se manifiesta esa salvación? Según el pasaje. ¿Cómo se manifiesta la salvación? Que va a ser resucitado en el último día. Y lo remacha, ¿no? Pone su puntilla y la remacha. Versículo 39. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. La puntilla. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. ¿Y cuál es el remache? Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Cristo tenía como propósito en su sacrificio hacer posible la salvación de todos los hombres sin distinción alguna. Yo no voy a decirle sí o no, pero la Biblia dice que Cristo murió por un propósito y era salvar los pecados de su pueblo. Que Cristo murió no como parte de algo bondadoso que el Padre quiso hacer, sino con un plan en mente, con un plan que debía tener un propósito, me gustó mucho esa palabra, y una estructura que no simplemente se manifestó como algo de su buena voluntad, sino que tenemos que entenderlo así. Amén. Pero para responder mejor esa pregunta, si Cristo murió por todos o no murió por todos, quiero que miremos un pasaje del que nos hablaba nuestro hermano Nicolás cuando expuso la elección. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 11. Voy a pedirle el favor a mi hermana Marta que nos lea Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 11. Amén, muchas gracias mi hermana. ¿Qué es lo que dice el pasaje? Que Dios se hizo de un pueblo, ¿cierto? Que Dios planeó desde la eternidad un pueblo. Pero un pueblo ¿para qué? ¿Qué dice el pasaje? ¿Para qué? Para que sea santo, para que sea suyo, ¿para qué más? Para que le adorara, ¿para qué más? Para llevar sus promesas, sus pactos y sus ordenanzas, ¿cierto? Ese era el propósito. Ahora, si desde la eternidad Dios planeó salvar un pueblo, y salvar un pueblo
al cual le dio pactos, promesas, ordenanzas, y que por medio de este pueblo, el cual era el propósito secundario, por así decirlo, usted lo va a encontrar ahí en el libro de Deuteronomio. Si por medio de este pueblo las demás naciones llegaran al conocimiento de Dios, que ese era el propósito básico de un pueblo, o el pueblo que Dios se había hecho, ¿cierto? De que llevaran su conocimiento al resto del mundo. Si Dios planeó eso desde la eternidad, entonces la obra expiatoria de Cristo tendrá la relevancia suficiente en cada uno de nosotros en la medida en que ¿qué? Pertenezcamos a este pueblo. Si Cristo vino a expiar los pecados de su pueblo, y si las personas están dentro de ese pueblo, A más B igual a C. Todo aquel que esté dentro del pueblo será ¿qué? Salvo. Ese es el propósito principal. Ahora, si alguien está fuera del pueblo, ¿qué va a pasar con esa persona? ¿Va a ser salvo como los que están dentro del pueblo? Sencillo, ¿cierto? Es muy sencillo de entender. El Padre envió a su Hijo a morir por aquellos a quienes había determinado salvar. Es decir, a su pueblo, a su iglesia. Por ello es importante que comprendamos la elección, como nos la enseñaba el hermano Nicolás. No como esa idea que tienen algunos, cuya condenación es justa, dice el apóstol, que creen que Dios es un Dios caprichoso, antojadizo, que mete una mano dentro de la bolsa, ¿cierto? Y dice, Edgar, Cecilia, no, de eso no se trata la elección. La elección se hizo dentro de un pueblo. Dios eligió un pueblo. Cuando Él llamó a Abraham, ¿lo llamó para qué? Para que fuera una nación. Sal a mediodía, Abraham, Señor, no veo ninguna estrella, así será tu pueblo. ¿Puedes creer? Si su merced lo dice, yo lo creo. Ahí va a estar. Y de ahí salió. Y nosotros que estamos aquí sentados, somos descendientes de ese hombre casi muerto, dice la Escritura, de Abraham. Por ello es importante entonces que comprendamos la elección desde esa perspectiva, desde la perspectiva de un Dios que ha llamado a un pueblo a ser santo, un pueblo que ha recibido los beneficios de la expiación, como nos decía Hebreos, hecha una vez y para siempre. La expiación es una obra de redención real. Ojo con ese término, dentro de 8 días lo vamos a ver mejor. Es una obra de redención real, no meramente potencial. No es algo que se pueda llevar a cabo. No, es algo que se llevó a cabo de una vez y para siempre. Y nosotros somos beneficiarios de la expiación porque hemos sido elegidos para ser su pueblo. No hay ninguna posibilidad de que el designio, o sea, deseo, y la intención de Dios para expiar los pecados de su pueblo se hayan frustrado. No hay posibilidad de eso. El propósito de Dios en la salvación es y siempre será seguro para su pueblo. Amén. ¿Alguna pregunta o comentario que quieran adicionar? ¿No? Muy bien. Como empecé temprano, porque el hermano terminó antes de las 8, pues también acabé temprano. Sí, mi bosquejo venía para 35 minutos y eso me demoré. Señor, ya no acabé temprano. ¿Cómo? Y Él es la propiciación, no solamente por nuestros pecados, sino por las de todo el mundo.
Creo que lo que el apóstol Juan está hablando allí es que no solamente de los judíos se ha establecido un pueblo, sino que su pueblo, como el Señor mismo lo dijo, tengo algunas ovejas que no son de este redil. Creo que su pueblo está diseminado por todo el mundo. Ahora, la palabra mundo ahí creo que no es cosmos, sino la otra palabra, ¿no? La que compagina dentro de pueblo. Me parece mucho, tal vez esté equivocado. Cuando su merced me hace así, veo que no estoy equivocado. Entonces, creo que lo que el apóstol está hablando no es de todo el mundo como cosmo, sino todo el mundo dentro del pueblo, que no solamente de los judíos ha escogido Dios para salvación, sino que también de entre los gentiles hay parte de ese pueblo. ¿Es conforme? Listo, mi hermano. Sí, hablamos de eso, que los que están dentro del pueblo, que fue elegido, por el cual Cristo murió, recibió esa promesa y ese pacto y esa ordenanza, y ellos son los que son beneficiarios de la expiación. Como su merced hermana Sara lo dice, hay algunos que no creen y están fuera del pueblo. Están fuera del pueblo. Claro, la cuestión es el efecto determinante. ¿Sí? Si su merced, perdóneme que la tome de ejemplo, si su merced tiene 3 hijos, usted dice, trabajo para mis hijos. ¿Sí? Si la vecina viene todos los días, tiene azúcar, tiene sal, tiene aceite, su merced le colabora. Pero llega el momento en que dice, vecina, qué pena, lo que yo trabajo, lo hago para ellos y hoy no tengo. Ellos reciben algún beneficio del sacrificio. Los que están por fuera no pueden recibir ese mismo beneficio por ese efecto determinante de la expiación, ¿sí? Ese propósito especial que el Padre determinó en Cristo para su muerte expiatoria. Sí, me hago entender esa parte. Hay un pueblo que fue escogido para recibir esos beneficios, los que creen, como dice su merced. Pero hay otros que están fuera de ese pueblo que no fueron escogidos para recibir ese beneficio. No fueron escogidos porque su merced lo dijo. Perfecto. Sí, trato de… Ahí vamos. Señora. Sí, recuerden que lo que estamos estudiando en estas 5 doctrinas es la doctrina de la salvación. De eso es de lo que estamos hablando básicamente. Hace 8 días lo dijimos, ¿no? Depravación total, el hombre sin Dios. Elección inmerecida o incondicional, la acción del Padre. Expiación limitada o expiación determinada, la acción del Hijo. Gracia irresistible, la acción del Espíritu Santo. Y perseverancia de los santos, el hombre con Dios. El hombre sin Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y el hombre con Dios. De eso es de lo que estamos hablando. Porque obviamente todos los hombres en general reciben los beneficios de las bendiciones de Dios. El hecho de que una mujer no pueda tener hijos, así no crea en Dios y vaya, no sé, al divino niño o a cualquier virgen y reciba el milagro, no quiere decir que la benevolencia de Dios no haya aplicado ahí en ese caso. Ella le da gloria al ídolo, pero la bendición viene de Dios. ¿Es salva esa mujer por eso? No.
Simplemente recibió un beneficio de la benevolencia de Dios. Era de lo que estamos hablando en la expiación. El hecho de que Cristo hubiera muerto no fue simplemente un acto de la benevolencia de Dios. Tiene un propósito y un plan determinado. ¿Qué es cuál? Expiar los pecados de su pueblo. ¿O se equivoca la Biblia cuando dice Cristo vino al mundo a expiar los pecados de su pueblo? Mateo 1:21. No. O cuando lo que nos leía la amada Milena, Cristo redimió a la iglesia y la compró por su sangre. Estamos hablando de salvación, no estamos hablando de todos los beneficios de las bendiciones en general. El hecho de que un hombre impío que odia a Dios, que no le interesa saber nada de Dios, salga y trabaje, el hombre se gana su plata, ¿o no? Y tiene con qué llevar comida para la casa y hasta para pasear, más que uno. Porque a nosotros nos toca venir a la iglesia los domingos, no tenemos para pasear. Nos toca pasear entre semana. Pero ahí está. ¿Y quién le da esa bendición de la salud, del trabajo, el poderse divertir? ¿El diablo? Se la da el Señor. ¿Él reconoce al Señor por eso? No, no le interesa. El hombre come y se sacia, ¿no? Y dice, ay, gracias a Dios. Pero este Dios es el que le está dando gracias. Ay, gracias a Dios. Estoy llenito. ¿Y cuando no tiene, qué hace? ¿No reniega de ese mismo Dios al que una vez le da gracias? Recuerden, nuestro tema es la salvación. Nuestro tema es la salvación. Pero todos los seres humanos reciben los beneficios de la gracia de Dios y de la benevolencia de Dios para con su creación. ¿Amén? ¿Alguna otra pregunta o aclaración? Señora. Amén, así es. Hay que, su merced lo dijo bien, ¿no? Entender las palabras dentro del texto. Lo que hacíamos hace 8 días, ¿no? ¿Qué significa espiar? Algunos tienen un concepto sobre espiar, otros tienen otros, pero la Biblia tiene el concepto final. Yo puedo decir espiar es 20,000 cosas, pero ¿qué dice la Biblia sobre espiar? ¿Hay un propósito real manifestado ahí, revelado para nosotros o no? Hay que mirarlo. ¿Amén? ¿Hay alguna otra intervención? Bien. Dentro de 8 días entonces vamos a terminar con este tema, viendo los beneficios prácticos de la expiación y cómo se manifiesta la redención en el pueblo de Dios. ¿Amén? Acompáñenme a orar, mis hermanos, para terminar. Mi Señor, mi Dios, te agradezco en esta mañana por las inquietudes que tu Espíritu presenta a nuestras almas. En ese afán, Señor, de entender sanamente tus palabras, tu Espíritu nos lleva, Señor, a pensar en qué manera la expiación se puede manifestar en medio de tu pueblo. Y digo que es tu Espíritu, Señor, porque, como decía acertadamente tu hija Liliana, no podemos llevarnos, Señor, ningún crédito. No se trata del hecho de las palabras que yo haya preparado, Señor, para tus hijos. Se trata de tu Espíritu, Señor, en medio nuestro, y es a ti a quien debemos dar la gloria por eso. Señor, ayúdanos a comprender las sanas palabras de la Escritura. Tú revelaste, Señor, a estos hombres para nuestro provecho todas las cosas que podemos encontrar allí.
Ayúdanos a entender y a discernir claramente de qué se trata el plan de salvación y cuál fue el propósito de la expiación que nuestro Señor Jesús hizo por todos nosotros. Señor, permítenos, por favor, darte gloria y alabanza cada vez que podamos encontrar estos textos en la palabra. Reconocer, Señor, que si no hubiera sido por tu sacrificio, nuestro servicio sería en vano. Que aún continuaríamos, Señor, tal vez trayendo animales a tu presencia, siendo tan infructuosos en su propósito. Que tu Hijo se manifestó, Señor, como parte de ese plan bendito que tú mismo ideaste para traer salvación a tu pueblo. Gracias, Señor, por habernos mirado de entre todos los hombres y habernos llamado a tu salvación, Señor. Gracias por acordarte de nosotros y perdona todas las veces que ignoramos, Señor, que fue tu gracia la que nos trajo a tu camino. Perdona porque a veces, Señor, nosotros tenemos un alto concepto, muy alto de nosotros mismos y creemos que es por nuestra fuerza, nuestra inteligencia o nuestra sabiduría que las cosas, Señor, se dan. Te pido que cuando eso pase, Señor, nuestra actitud sea como la del salmista. Qué bueno nos sea ser humillados, Señor, para aprender de tu juicio, de tu gracia y de tu ley. No permitas, Señor, que nuestras mentes suban donde no nos has mandado a subir y que nuestros corazones siempre descansen en tu gracia, Señor, en tu favor y en tu misericordia. Muchas gracias, mi Señor. Amén.